Buenas tardes, bienvenidos a nuestra clase de Cristo es el Camino. Continuamos con nuestro estudio de quién es Jesucristo y en esta tarde vamos a ver que Jesús es el buen pastor. Sea bienvenido, como siempre solicitamos que tenga papel y lápiz a la mano y si le es posible una Biblia. Vamos a orar, a hablar con Dios, a solicitar que Él tenga bien ayudarnos. Y bueno, ya sea hermano que usted sea cristiano, vamos a recordar quién es Jesús, que es nuestro buen pastor. Y si usted todavía no ha escuchado este mensaje, estas buenas noticias, pues que se quede con nosotros estos minutos y le invitamos a que pueda meditar, reflexionar en estas noticias que el Señor ha dejado en su palabra, en la Biblia, para usted. Buenas noticias. Vamos a orar entonces. Dios, gracias te damos en esta tarde porque nos permites un lunes más poder meditar en tu palabra y en esta clase de quién es tu Hijo Jesús, quién es Jesucristo, pues ayúdanos a reflexionar que Jesucristo es el buen pastor y es un pastor que dio su vida por las ovejas que estábamos descarriadas y perdidas. Por favor, ayúdanos, edifícanos y sigue salvando, Señor, y redarguyendo los corazones de aquellos que aún no se han arrepentido. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, Jesús es nuestro buen pastor. Usted puede escribir falso o verdadero en su hojita, de acuerdo a lo que usted considere. La primera oración dice que es un hecho que muchos dicen estar al lado de Cristo, van a decepcionarlo algún día. ¿Cree que eso es falso o verdadero? La segunda oración dice, nadie realmente me ama y se preocupa por mí. Y la última dice que Cristo me cuidará por toda la eternidad. Después usted puede regresar al video, al minuto número 1, donde pudimos ver después de la clase falso y verdadero y cotejar si usted respondió de manera correcta, de acuerdo a la clase, de acuerdo a la Biblia, o hay que cambiar algo. Nuestro texto clave es Mateo 9:36, que dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Es nuestro texto clave y es algo interesante que Jesús cuando ve las multitudes, cuando ve a las personas, cuando ve a la gente, dice que tuvo compasión de ellas, se le movieron los intestinos, es lo que dice, cuando uno siente esa sensación y Jesús tuvo tristeza y compasión por ellos. Y esa compasión lo podemos ver, que la palabra compasión de hecho implica colocarse en el zapato de alguien y ayudarle. Sentir compasión no es sentir lástima. Sentir compasión no es tener una especie de lástima de pobrecito, pobrecita, pobres personas, les va a ir muy mal. Compasión es ponerme en el zapato del otro, sentir lo que el otro está sintiendo y hacer algo para ayudarlo. Entonces Jesús tuvo compasión, sintió eso en su estómago de manera física, pero también se puso en el lugar de las personas. Dijo, ellos están desamparados. Dice, no tienen oveja, no tienen pastor, es como una oveja que no tiene pastor. Y entonces Jesús se dispuso a ser el buen pastor de ellas, ayudarles. Y es lo que vamos a ver hoy en la clase. ¿Hay alguien que se preocupa por mí? Es la pregunta inicial. ¿Realmente hay alguien que se preocupa por mí? ¿Cuántos de nosotros sentimos que nuestra vida está fuera de control? Muchos nos sentimos solos, inseguros, abandonados o maltratados. A veces alejados de otros, especialmente de Dios. Somos como las ovejas sin pastor que Jesús mencionó en el versículo anterior. ¿Se siente usted así? Puede ser que usted es cristiano, pero puede ser que usted también se sienta solo, abandonado, inseguro y lejos del Señor. Hermano, hay que recordar que Jesucristo es nuestro pastor. Hay personas que dicen que nos quieren, ¿no? Que se han comprometido a cuidarnos, pero a veces no cumplen su palabra. Nos sentimos lastimados por promesas rotas, por palabras hirientes, heridos por los que supuestamente estaban de nuestro lado y nos fallaron. ¿Usted se ha sentido defraudado alguna vez por algunas de las siguientes personas? ¿Por sus padres, por su cónyuge o pareja, por su cónyuge, pareja, por algún otro familiar, por alguna persona que usted admiraba, por algún amigo, vecino, compañero de trabajo, de escuela, por algún líder religioso? ¿Usted se ha sentido decepcionado, defraudado? Bueno, quiero que usted pueda escribir ahí en su hojita, ¿verdad? ¿Cómo le han decepcionado?
¿Cómo es que usted fue decepcionado? ¿Cómo es que usted fue tratado? ¿Cómo es que le hicieron daño? Quisiera que usted lo anotara, por favor, allí en su cuaderno. Vivimos realmente en un mundo que a veces es muy hostil. Peligros por todos lados. Muchos vivimos, ¿no? En casas con rejas, tras puertas cerradas, con llave. ¿Por qué? Por temor a los maleantes, por temor a la gente que tiene malas intenciones, por miedo de que nos quiten nuestras pertenencias o peor, que nos hagan algún daño a nosotros o a nuestra familia. Y veamos aquí algo interesante. Juan 10:10, el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10 dice lo siguiente, el Señor Jesús. Él está hablando. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús está hablando, cuando leemos el capítulo 9, está hablando los fariseos con una persona que recibió la vista, que Jesús sanó. Y entonces ellos, los fariseos, que eran los líderes religiosos de aquel tiempo, realmente Jesús los está comparando como estos ladrones, que nada más vienen para hurtar, matar y destruir. Y él está diciéndole, pero yo en contraste, yo a diferencia de estos fariseos, yo he venido, perdón, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y es verdad que en otras porciones de la Biblia también nos dice que el enemigo de Dios, aquel que se opone a su voluntad, el diablo, el opositor, el adversario, Satanás, él también es un opositor del Señor y él solamente quiere destruir la obra de Dios, quiere destruir el ser humano, el plan de Dios, y también él lo hace a través de la mentira. Dice Juan, de hecho en el mismo Evangelio de Juan, que él es padre de mentira, dice el Señor Jesucristo. Él nunca ha permanecido en la verdad. Todo lo que él habla es mentira. Y entonces tenemos aquí que Jesús hace esta mención, ¿no? Jesús hace mención de personas malintencionadas que nos rodean. Busque las respuestas a las siguientes preguntas en el capítulo 10 de Juan. Juan 10:10 habla de que el ladrón solo viene para qué? Hurtar, matar y destruir. Él solamente viene para hacer daño, ¿correcto? Pero vamos a leer aquí Juan, vamos a leer esta cita. Acompáñeme por favor en la pantalla, Juan 10, del 1 al 13. Dice así la palabra de Dios. De cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es un ladrón y un salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Aquí hay algo interesante. Jesús les dice, hay algo que ustedes tienen que tomar en cuenta. De cierto os digo, esto es verdadero, que hay dos opciones. Hay personas que entran por la puerta, por el redil, y hay personas que se brincan el cerco y entran. El salteador, el ladrón, es aquel que entra por el cerco, que se brinca, ¿verdad? Pero el que entra por la puerta es el pastor. Y Jesús está diciendo, los fariseos son aquellos ladrones que han brincado el cerco. Y como son ladrones, no les importa las ovejas. Ellos nada más quieren robar, quieren hacerles daños, quieren sacar provecho de ellas, pero no las quieren cuidar. Solamente el que entra por la puerta. Recordamos, ahorita vamos a ver, en un momento vamos a ver unas imágenes donde vemos, donde podemos percibir cómo era el redil, con solamente una puerta. Y las ovejas solamente pueden entrar o salir cuando el pastor abre la puerta o se levantaba y se hacía a un lado, ¿no? Dice la Biblia, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por su nombre y las saca. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Entonces dice que entra imagínense que entran tres pastores. Imagínense que entran tres pastores a este redil y que en este redil están pastando 200, 300 ovejas y están mezcladas entre las ovejas de estos tres pastores. Entonces el portero abre la puerta y, ¿es el pastor? Ok, por favor saque a sus ovejas. Y entonces él habla a sus ovejas como él las ha acostumbrado. ¿Y qué hacen las ovejas de ese pastor? Perdón. Siguen a este pastor y va delante de ellas. ¿Por qué? Porque ellos conocen su voz, es lo que dice el Señor. Dice, pero al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús porque ellos no entendían qué era lo que les decía. Entonces, ¿qué pasa si usted se viste de pastor y dice, ya vénganse en mis ovejas, síganme porque ya nos vamos? Pues nadie le va a seguir si es que usted no tiene esas ovejas, ¿correcto?
Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Jesús está diciendo que Él es la puerta de las ovejas, está diciendo que Él es la única entrada de las ovejas. Para que alguien salga o alguien entre, Él es la entrada. Dice, todos los demás son ladrones y salteadores. Yo soy el único que soy el verdadero pastor, que soy la puerta. Dice, y el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Usted está sin Cristo en esta tarde? Jesús es la puerta por la que usted tiene que entrar y necesita entrar. Usted está lejos de Dios por su pecado. Usted está apartado del Señor sin propósito y sin razón alguna en su vida. Porque la razón de existir se llama Dios. Y Jesús es esa puerta. Usted tiene que venir a Él hoy en arrepentimiento y fe, lo hará. Y hermanos, si nosotros hemos entrado por esta puerta, dice que nosotros vamos a entrar y encontrar pastos, hermano. Podemos confiar en esto, en que probablemente estemos en una situación difícil el día de hoy, pero el buen pastor nos va a llevar a esos pastos que necesitamos. De nuevo, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero Jesús dice, yo he venido para que tengan esa vida verdadera y para que la tengan de una manera abundante. Yo soy el buen pastor, dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Él está contrastándose con el ladrón y el salteador. Los fariseos en este contexto eran los que estaban robándose a las ovejas y estaban sacándole provecho. Pero Jesús está diciendo, yo en contraste de estos ladrones y salteadores, yo como pastor doy mi vida por las ovejas. Jesús dio su vida por usted para que usted pueda ser una oveja en el redil, para que usted pueda tener una reconciliación con Dios, para que usted pueda tener la vida eterna y el perdón de sus pecados. Hermanos, no podemos olvidar esto, que Jesús es nuestro buen pastor. No es un pastor más, no es un pastor neutro, es un pastor bueno que ha dado su vida por nosotros. Y como dice ahí en Romanos, si Dios ha dado a su propio Hijo, ¿cómo no va a escatimar las otras cosas? Pueden ser que nos hagan falta algunas cosas como salud o bienes materiales, pero si Dios ya dio lo más valioso que tenía, que era su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar las otras cosas si las necesitamos, hermanos? Y dice el Señor, termina, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Jesús es el buen pastor y Él está dispuesto a dar su vida por las ovejas, y de hecho Él dio su vida por nosotros. Pero el asalariado, que no tiene ovejas, cuando ve el peligro sale corriendo y deja que las ovejas se pierdan, se dispersen y sufran peligros. Por eso Jesús dijo que cuando vio a las multitudes sintió compasión dentro de su ser, porque las vio como ovejas que no tenían pastor. ¿Está usted el día de hoy como una oveja sin pastor? Venga a Cristo. Hermano, hermana, estamos como ovejas que no tenemos a pastor. Regresemos al pastor de nuestras almas. Pidámosle perdón y vengamos a Él arrepentidos también en esta tarde. Hay personas que pretenden ser amigos, ¿no es así? Pero solo quieren aprovecharse de uno. En Juan 10, del 1 al 3, se dice, Jesús compara al buen pastor con los falsos que Él llama asalariados. El asalariado no es el dueño y por lo tanto huye cuando vienen las dificultades. Como dice el dicho, ¿no? Al nopal solo viene a ver cuando tiene tunas. Hay personas que pretenden ser amigos, pero la verdad solamente quieren aprovecharse de uno. Y cuando vienen las dificultades no hay nadie a nuestro lado. Bueno, el buen pastor está ahí. Y vamos a hacer algunas preguntas. ¿Qué hace el buen pastor? Dice que el buen pastor dice que da su vida por las ovejas. ¿Cómo dio su vida por nosotros? Bueno, Él vivió en esta tierra. Él para empezar, siendo Dios, se hizo hombre. Él vivió como uno de nosotros. Siendo Dios, se encarnó, tomó un cuerpo humano como el de nosotros. No era un fantasma, no era una aparición. Era un humano, 100% humano. Sentía hambre, sueño, sed. Esa tristeza que nosotros podemos experimentar. Y bueno, él nunca desobedeció ni al Padre Celestial ni a sus padres terrenales en un sentido. Tampoco ofendió al Padre, nunca pecó. Y entonces él, al final de su vida,
Él fue crucificado en una cruz, fue crucificado por nuestros pecados en nuestro lugar como nuestro sustituto. Dio su vida para que nosotros, en lugar de tener muerte, tengamos vida. En lugar de ir a la condenación, tengamos, pues, seamos absueltos en el día del juicio. Él dio su vida por nosotros en una cruz como nuestro sustituto. Y la siguiente pregunta es, ¿cuál es el trabajo entonces de un pastor de ovejas? Es cuidarlas, alimentarlas, guiarlas, estar con ellas, disciplinarlas, mostrarles el camino. Y hermanos, nuestro pastor es el buen pastor y es el príncipe de los pastores, de acuerdo a Primera de Pedro. Y hermanos, de acuerdo a Hebreos 12, Él también nos disciplina. Cuando como ovejas nos descarriamos y decimos no quiero, Él también va y nos busca. Y si no entendemos, nos disciplina por bien de nosotros. Dice en Hebreos 12, si nuestros padres terrenales nos disciplinábamos, si nosotros los venerábamos, nosotros les decíamos, wow, gracias Padre por ese trabajo que hiciste al disciplinarme. Ya cuando somos grandes, dice que cuanto más a nuestro Padre Celestial no le vamos a dar honra y gloria también por las llamadas de atención. Entonces, hermanos, el trabajo de un pastor es cuidar 100% a su oveja de peligros, de lobos, de hambre, y Él siempre está al pendiente de ellas. Y hermanos, Jesús es el buen pastor. Si nosotros somos ovejas de Él, Él está cuidando, Él está al pendiente de nosotros, Él está también mirando dónde estamos, y si estamos descarriadas, Él está buscándonos para traernos de vuelta al redil. Usted necesita en esta tarde a este buen pastor si es que no ha rendido su vida a Jesucristo, no ha entregado su vida al Señor y no lo ha reconocido como su Salvador y su Señor personal. Vea lo que dice aquí Juan 10:14. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y bueno, nadie mejor que Él conoce las circunstancias en las que nos encontramos. Hermanos, Jesús como el buen pastor conoce perfectamente, cabalmente, la circunstancia en la que nos encontramos hoy, la circunstancia en la que nos encontraremos mañana, la circunstancia en la que nos encontraremos en un año. Él es el buen pastor que conoce perfectamente nuestra vida y nuestro corazón y nuestras circunstancias. Entonces, cuando solemos pensar, nadie se preocupa por mí, el buen pastor conoce la circunstancia en la que usted está y vemos que Él tiene compasión, es un Dios compasivo, no nada más tiene lástima y dice, ay pobrecito, que pase pronto esto. Él se pone en nuestro lugar y nos ayuda, nos reconforta como pastor. Y ve aquí Juan 10:27, cómo nos conforta el pastor con su voz. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Lo más reconfortante para una oveja es escuchar la voz del pastor. Y cuando uno escucha la voz del pastor, esto trae confort a nuestra vida, a nuestra alma. Estábamos en periodos difíciles, pero cuando escuchamos la voz del pastor, sabemos que Él va a estar ahí en los momentos más difíciles, aún para guiarnos a pastos más verdes. Vamos a leer esta historia. Un turista en Siria encontró a 3 pastores con sus ovejas revueltas, tomando agua. Después de un tiempo, uno de los pastores llamó Mená, Mená, en árabe para decir síganme, y subió una loma. Al escuchar su voz, sus ovejas dejaron a las demás y le siguieron. El segundo pastor hizo lo mismo y también sus ovejas le siguieron. El turista le preguntó al tercer pastor, oiga, si yo me pongo su ropa y tomo su vara y las llamo, ¿me seguirán? Haga la prueba, dijo el pastor. Y lo hizo, pero sin resultados. ¿Por qué? No reconocieron su voz. ¿Y quiere decir que no seguirán a nadie más que a usted? Preguntó el hombre. No, le dijo el pastor, cuando están enfermas, seguirán a cualquiera que las llame. Vea qué interesante este ejemplo, cómo cómo las ovejas reconocen la voz de su pastor. Y bueno, cuando las ovejas están enfermas, siguen a cualquier otro ser humano que les llame precisamente por esta necesidad. Y es lo que quiere hacer el enemigo. Y es lo que querían hacer los ladrones y salteadores que leímos en el pasaje de la introducción. ¿Qué? Que usted se aleje del pastor. Jesús es el único que puede salvarle. Jesús es el único que puede rescatarle, reconciliarle con Dios. Jesús es el único que murió como un sustituto perfecto por usted. Sin embargo, ¿qué es lo que quiere, qué es lo que quiere el ladrón y el salteador?
que usted le siga y que usted se aleje del buen pastor y que usted no sea libre, que usted siga esclavo al pecado, que usted siga lejos de Dios y que usted al morir vaya al infierno, al lugar donde Dios ha decidido que vayan aquellas personas que rechazaron a Cristo y que no le siguieron. No sea usted esta persona. ¿Quiénes realmente se preocupan por usted? Bueno, muchos de nosotros podemos pensar, bueno, mis familiares se preocupan por mí, algunos hermanos en la iglesia, algunos vecinos. Bueno, pero Jesús es realmente el que está al pendiente de usted. ¿Hay alguien que se preocupe más por usted que Jesús? Jesús es Dios y Él no se preocupa, pero usamos esta palabra para ejemplificar o dar la idea de que Jesús está al pendiente de usted, por encima de todos los demás, por encima de las personas que más se preocupan por usted. Jesucristo está al pendiente y por encima de ellos, Él sabe cómo se siente y Él sabe lo que usted necesita. Y Él como pastor no le va a dejar ni desamparar. ¿Hay alguien que haya hecho un sacrificio semejante al que Jesús hizo por usted? Nadie. Nadie. Jesús nos ama y le ama de tal forma de que Él estuvo dispuesto a morir en esa cruz para rescatarnos, para librarnos de la ira venidera, para llevarnos a Dios. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Y además de ser el buen pastor, Jesús también dijo que era la puerta en el versículo 9, ya lo leímos. En los tiempos antiguos el redil o el corral era un cercado con piedras sin portón. Su puerta era una abertura por donde las abejas entraban y salían. En esta abertura el pastor dormía de noche para proteger a sus ovejas. Literalmente el pastor era la puerta. Quiero que usted vea en la primera imagen cómo el pastor está ahí sentado, allá en el extremo izquierdo, la parte superior. Vea cómo el pastor está ahí sentado. Para que una oveja pueda salirse del corral, del redil, tiene que pasar por el pastor. Correcto, él era la puerta literal. Jesús está diciendo, yo soy la puerta de las ovejas. Jesús es el único camino a Dios. Jesús es el único que puede rescatarle. Por eso es que en esta tarde la invitación es de que usted se arrepienta de todo su corazón, le pida perdón a Dios por todas sus faltas y sus ofensas, su rebelión, su vida viviendo lejos de Él, y que confíe en Jesucristo como su Rey, su Señor, su Salvador. Y al hacer esto, Él va a dejarle entrar, Él le va a llevar más bien a ese redil, y usted va a ser la oveja del Señor. Hermanos, Jesús es nuestro buen pastor. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, será libre, y entrará y saldrá y hallará pastos. Quiero que usted vea, nosotros podemos pensar que esas ovejas están acorraladas y que son esclavas, y que si una oveja está fuera de ese redil, realmente es una oveja libre. Pero aquí funciona al revés. Las ovejas que están fuera, dispersas, sin pastor, son ovejas esclavas. Las ovejas que realmente están dentro del redil son libres. Qué paradoja encontramos ahí, hermanos. Ironía, ¿verdad? Al decir yo soy la puerta, Jesús afirmaba que la única manera de entrar a la familia de Dios era a través de Él mismo. La única manera de llegar a Dios es a través de Jesucristo, de confiar en Él como el Rey, Señor y Salvador de nuestra vida. La única manera de ser libre, de ser salvo, es a través de Él. ¿Por qué no viene hoy a Jesucristo? ¿Por qué no le entrega hoy a Jesús su vida? ¿Le gustaría tener un pastor que le cuidara? La Biblia enseña que solo hay una entrada al cielo, por medio de la fe en Jesucristo. Ni la religión ni las obras le pueden salvar, solamente Jesús. ¿Le gustaría entonces en esta tarde poder venir a Cristo? ¿Cuáles de las siguientes frases le describen mejor a usted? Ve aquí las 4 opciones. La primera dice, confío solo en Jesús para ser salvo. La segunda, confío en Jesús, en mis buenas obras y en mi religión para salvarme. La tercera, estoy seguro de que pertenezco al rebaño de Cristo. Y la cuarta, no estoy seguro si estoy dentro o fuera del rebaño. Si usted respondió la primera, es suficiente. Usted confía en Jesús, solo en Él para ser salvo. No podemos confiar en nuestras obras y en Jesús. No podemos confiar en nuestra religión y en Jesús. Es solamente Jesús es el camino. Y si usted está seguro de que pertenece al rebaño de Cristo, hermano, entonces Jesús es nuestro pastor. Jesús es ese pastor que nos va a guiar. Y como dice el Salmo 23, ¿verdad? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no voy a temer mal alguno, porque el pastor va a estar con nosotros. Jehová es nuestro pastor, Jesús es nuestro pastor y nada nos va a faltar. No estamos, y si usted no está seguro si está dentro o fuera del rebaño,
esta tarde asegúrese, esta tarde arrepiéntase delante del Señor Jesucristo, delante de Dios y dígale: Señor, perdóname por mis pecados. He reconocido que soy un pecador, he reconocido que estoy fuera del redil, que soy una oveja descarriada, pero ahora he escuchado estas buenas noticias de que tú eres ese pastor, que has dado tu vida para salvarme. Quiero que por favor seas mi Rey, mi Señor y mi Salvador. Me entrego a ti. Por favor, toma mi vida. Aquí hay una oración modelo. Señor, me doy cuenta que he andado como una oveja perdida. Estoy cansado de andar lejos de tus cuidados. Creo que moriste por mí en la cruz. En este momento te invito a ser mi buen pastor. Me pongo bajo tus cuidados y tu autoridad. Por fe, yo recibo la vida eterna que me ofreces. ¿Está cansado de andar lejos del pastor? Nosotros somos ovejas y nos fuimos diseñados para estar lejos de Dios. Regrese a este buen pastor, quien es Dios mismo, a Jesucristo, quien murió en la cruz por usted. Invítele entonces, entréguele su vida, sométase a Él, póngase bajo la autoridad del pastor. Él sabe a dónde le va a guiar, y pídale perdón y que Él perdone sus faltas y sus pecados. Juan 10:27 dijo: Cristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Escuchará la voz del Señor? ¿Será la oveja de Dios? ¿O seguirá siendo una oveja descarriada, viviendo descarriada? Va a morir descarriada y seguirá en el infierno eternidad tras eternidad, descarriada, sin este buen pastor que ha dado su vida por las ovejas. ¿Oye usted la voz de Jesús? ¿Cómo saber si usted es la oveja de Jesús? ¿Usted la oye a través de la Biblia? ¿La oye regularmente? ¿La oye muy poco? ¿O la oye casi nunca? ¿Cómo podemos oír la voz del buen pastor de Jesús hoy en día? A través de la palabra de Dios. ¿Le sigue usted a Cristo? ¿Le sigue regularmente? ¿De manera consistente? ¿O le sigue muy poco? ¿Le sigue casi nunca o no sabe cómo seguirle? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Qué le impide seguir a Jesús? ¿Qué es lo que le impide entregar su vida al Rey? ¿Qué es lo que le impide tomar esta decisión de abandonar su vida de pecado y de arrepentirse y seguir a Jesús como su Señor y Salvador y tenerlo como su pastor? Vea lo que dice Juan 10:28. Aquí tenemos una seguridad de todos los que somos sus ovejas, que Él nos da vida eterna y que no vamos a perecer jamás, ni que nadie nos va a arrebatar de su mano. Él, como buen pastor, nos tiene en el hueco de su mano y Él nos está dando la vida eterna, que es conocerle a Él y a su Padre, a Dios mismo. Y dice: nadie las va a arrebatar de mi mano, nadie va a poder quitarlas. Si alguien quiere robármelas, va a tener que abrirme la mano y robármelas, y eso es imposible. Por lo tanto, mis ovejas no van a perecer jamás. Jesús entonces está diciendo que Él nos va a dar esta vida eterna y que no nos vamos a descarriar eternamente en el infierno, y nadie podrá arrebatarnos de la mano del Señor. Hermano, hermana, podemos tener esta confianza de que somos las ovejas del Señor y que tenemos esta vida eterna, que estamos conociendo desde ahorita, desde estos momentos al Señor, y esto conforta nuestra vida. Y sabemos que no vamos a perecer jamás y que nadie va a poder arrebatarnos de la mano del Señor. Esta confianza que tenemos, nada ni nadie nos la puede dar. Si se encuentra en un momento difícil, hermano, recuerde que Jesús, como buen pastor, la tiene en su mano. Y Él, como buen pastor, va a apacentarle y va a llevarle a pastos cada vez más verdes, donde usted pueda reposar de la aflicción en la que se encuentra hoy. Jesús nos está dando esta vida eterna. Jesús nos la ha dado y la seguiremos viviendo en el cielo por la eternidad. Si usted no tiene a Cristo, entonces venga a Cristo hoy. Jesús promete vida eterna a los que le pertenecen a Él. El versículo 28 lo dice, ¿no? Si usted ya ha creído en Cristo, ya es una de sus ovejas. ¿Qué tan seguro es su futuro? Ya leímos Juan 10:28. Es tan seguro como que Jesús nos tiene en su mano. Y para que alguien nos arrebate de ahí, primero tiene que acabar, aniquilar, derrotar a Jesús, lo cual es imposible. Permítale entonces a Jesús cuidar de usted. Cuando esté solo o angustiado, así no tendrá que cuidarse solo. Dice primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Echen toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Vamos a orar. Dios, gracias porque en esta lección hemos aprendido y recordado que tú eres ese buen pastor, que diste tu vida por las ovejas, por nosotros que éramos ovejas descarriadas, ovejas rebeldes, ovejas pecadoras,
y tú has dado tu vida para que nosotros podamos regresar al redil. Gracias por cuidarnos, gracias por apacentarnos, gracias por velar por nosotros, gracias por estar al pendiente aún de los detalles más insignificantes para nosotros en nuestra vida. Gracias por ser nuestro Dios y gracias por ser nuestro pastor. Y si hay alguien que en esta tarde no está dentro del redil y no te tiene como Señor y Salvador, Padre, rogamos que tú sigas a través de tu Espíritu Santo redarguyendo su corazón y que Él venga a tus pies y que Él venga arrepentido, confíe en ti y sea tu oveja y la traigas al redil y tú seas su pastor. Gracias, Padre, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. De nuevo fue un gusto, un placer el compartir con ustedes en este lunes y el Señor ha sido bueno con nosotros. Y la pregunta que hemos hecho durante estas semanas es ¿quién es Jesucristo? Y hemos visto que Él es el buen pastor el día de hoy. Jesús es el autor de la vida, lo vimos en la semana antepasada. Jesús es nuestro buen pastor, lo pudimos ver el día de hoy. Y vamos a continuar las siguientes semanas estudiando quién es Jesucristo. El Señor le bendiga y el Señor le guarde. Hasta la próxima semana si el Señor no dispone otra cosa. Muchas gracias. Hasta luego.